Rita, de 62 años, una ex-ama de casa experimentada y orgullosa de San Francisco. En una majestuosa casa de San Francisco, entre relucientes candelabros de cristal y el aroma de un vino caro, Rita permanecía de pie, con la bandeja del café temblando en la mano. «¿Sabes?», dijo su nuera con brusquedad y desdén, «cuando tu propia nuera te llama estúpida», y luego una empleada, frente a un grupo de mujeres hermosas y sofisticadas, con copas de vino en la mano, te llama estúpida. En ese momento Rita entrecerró los ojos, su rostro se enrojeció de humillación y un dolor amargo y sofocante. Las miradas amables y vacías de las mujeres estaban fijas en ella, como si fuera un objeto decorativo roto y desgastado. «Eso fue lo que me pasó a mí», se repetía a sí misma con una profunda y cansada tristeza en la voz. Pero esta historia no se trataba solo de esa humillación, sino del viaje que había hecho hasta ese hogar, sirviendo café en el mismo hogar al que había contribuido con su sangre, sudor y sueños. Rita fue una vez el pilar de la familia. Hace años, cuando su esposo, Víctor, era un pequeño empresario, Rita administraba la casa, criaba a los niños y lo apoyaba en cada paso del camino. Se quedaba despierta hasta tarde gestionando el presupuesto, organizando fiestas y construyendo la casa que ahora brilla en la alta sociedad de San Francisco. Pero con el tiempo el éxito de Víctor lo cambió y Rita fue relegada gradualmente a un segundo plano. Su nuera, Sara, a quien quería como a una hija, la ignoraba, y los empleados que había formado la despreciaban. Aún así, Rita nunca se rindió. Había un brillo tenaz e inquebrantable en sus ojos, el orgullo que persistía bajo los insultos y la fuerza que la mantenía viva por su familia. Ese día, aferrada a una bandeja de café, decidió que esta humillación no sería el final de su historia. Reclamaría el lugar que había perdido, no solo en esa casa, sino en su propio corazón. «Me llamo Guadalupe, pero todos siempre me llamaban Lupita. Nací en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, donde la vida era tan dura como la tierra firme. Me convertí en madre soltera a los 18 años, cuando Rodrigo nació en mis delgados brazos, pesando menos que un saco de maíz. Su padre había desaparecido antes de que sintiera la primera patada en el estómago. Recuerdo la cara decepcionada de mi madre y el silencio pesado de mi padre. Pero cuando lo sostuve por primera vez, juré que tendría todo lo que yo nunca tuve. Hice todo lo que pude. Lavé la ropa en el río hasta que se me secaron las manos. Limpié las casas de familias adineradas. Rodrigo creció viéndome salir al amanecer y regresar al amanecer. Estudió con libros que encontraba en la basura y lápices que atesoraba como oro. Cuando aprobó sus exámenes de ingeniería en la Ciudad de México, lloré tanto que el piso de nuestra pequeña casa estaba empapado. Era todo lo que alguna vez había soñado. Cuando Rodrigo se graduó, consiguió un buen trabajo en una gran constructora. Me trajo a la capital, lejos de esa ciudad polvorienta, y me alojó en una hermosa casa con pisos de cerámica y agua caliente. Me sentí en el cielo. Cuidé la casa con cariño cocinando sus platillos favoritos de la infancia, el mole que me había enseñado mi abuela y tortillas caseras. Era mi forma de agradecerle todo lo que había logrado a pesar de las dificultades que enfrentamos juntos. Entonces apareció ella. Lorena, una mujer alta, de cabello liso y brillante, uñas siempre cuidadas y ropa cara que crujía al caminar. Rodrigo la conoció en un evento de la empresa y se enamoró como si se lanzara de un acantilado, rápidamente y sin mirar atrás. Provenía de una familia de empresarios exitosos en la Ciudad de México. Había asistido a escuelas privadas y hablaba un poco de inglés. Cuando me dijo que se casaba, se me hizo un nudo en el corazón, pero sonreí. Quería que mi hijo fuera feliz, y si eso lo hacía feliz, la aceptaría con los brazos abiertos. La boda fue grandiosa, en un salón imponente en el que jamás imaginé entrar. Llevaba un vestido sencillo que había comprado en unos grandes almacenes, pero estaba limpio y bien planchado. Durante la fiesta, noté que la familia de Lorena me observaba fijamente. Me miraban como si fuera una mancha que necesitaba ser borrada. Su madre apenas me saludó con un breve asentimiento, pero lo soporté como tantas otras humillaciones en mi vida. Era el cumpleaños de mi hijo y quería que todo saliera bien. Me esforcé mucho por hablar con mi nuera, Lorena. Le ofrecí ayuda e hice todo lo posible por ser una buena suegra, pero me ignoró por completo. Cuando hablaba, ella estaba ocupada con el teléfono, como si no necesitara oírla. Su comportamiento frío me dolía y me ofendía. Cuando intentaba hablar de Rodrigo, cambiaba de tema.
Sentía que no pertenecía a su vida, pero ¿a dónde más podía ir? Esta era la casa de mi hijo, y él siempre me decía que me quedara allí, que tenía todo el derecho a estar allí. Con el tiempo las cosas empeoraron. Lorena empezó a tratarme como si no existiera. Me dejaba la ropa tirada, apilaba los platos en el fregadero. Esperaba que limpiara todo sin siquiera dar las gracias. Rodrigo trabajaba mucho, llegaba tarde a casa, y cuando lo hacía, ella era otra persona, llena de sonrisas y ternura hacia él. No quería causar problemas, no quería que mi hijo tuvo que elegir entre nosotros, así que lo toleré. Pero a veces pude ver su verdadero lado. Cuando Rodrigo no estaba cerca, me miraba con desdén. Me hablaba como si fuera estúpida, incapaz de entender cosas simples. Una vez estaba limpiando la sala y la escuché reírse por teléfono con una amiga sobre tener una empleada doméstica gratis en casa, que era su suegra, una anciana extraña que venía de la granja. Mi corazón se encogió tanto que me senté, pero no dije nada. ¿Qué podía hacer? Un día Lorena me dijo que estaba haciendo una fiesta de té para sus amigas. Dijo que era importante y que necesitaba mi ayuda. Sentí que finalmente habíamos hecho las paces y me preparé para ayudarla. Pasé toda la mañana preparando todo. Hice galletas de canela, quesadillas y café con canela y piloncillo. Extendí el mantel más hermoso sobre la mesa. Ni siquiera miró lo que había hecho, simplemente puso los ojos en blanco y dijo que era comida ranchera, que sus amigas estaban acostumbradas a cosas más sofisticadas, pero que ya estaba hecha, y finalmente lo dejó ahí. Las amigas de Lorena llegaron a media tarde, todas vestidas como si fueran a una fiesta. Llevaban ropa de diseñador, bolsos que costaban más que cualquier cosa que yo tuviera y tacones que resonaban en el suelo. Se sentaron en la sala, hablando a gritos y riéndose de chistes que no entendía. Yo estaba en la cocina preparando café, lavando platos, intentando no interrumpirlas. Lorena me llamó para que sirviera. Puse todo en una bandeja y lo llevé a la sala. Al llegar, una amiga me preguntó quién era. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Lorena dijo con una sonrisa falsa, es mi estúpida empleada. No la escuches. Aquí solo vive la madre de Rodrigo porque no tiene dónde quedarse. Los amigos se quedaron atónitos. Algunos bajaron la mirada, otros intercambiaron miradas ansiosas. Sentí que me temblaban las piernas, que la bandeja casi se me caía de las manos. La vergüenza me inundó el rostro. Me ardían los ojos, pero no iba a llorar. No delante de ellos. Dejé la bandeja sobre la mesa y me dirigí a la cocina. Entonces oí una voz que conocía desde que nací. ¿Qué dijiste? Era la voz de Rodrigo. Estaba de pie en la puerta de la sala, todavía con el traje puesto, la carpeta de trabajo en la mano, la cara roja de ira. Nadie lo había oído acercarse. El rostro de Lorena palideció. Todo el orgullo se desvaneció de su rostro en un instante. Empezó a tartamudear. Intentó sonreír, cambiar de tema, pero Rodrigo no la dejó. Entró en la sala, con la mirada fija en ella. Repitió, ¿qué le acabas de decir a mi madre? ¿Dónde? Su voz era baja y serena, pero contenía una furia que nunca antes había visto. Lorena se levantó e intentó tocarle la mano, pero Rodrigo se apartó como aturdido. Sus amigos estaban atónitos, indecisos entre quedarse o irse. Yo también estaba atónito, incapaz de entender qué estaba pasando. Lorena intentó tomarlo a broma, burlarse. Dijo que era solo una broma, que yo lo había malinterpretado. Pero Rodrigo no escuchó excusas. Miró a sus amigos y dijo, esta mujer que consideran tan elegante y culta ha llamado a mi madre estúpida y criada. Mi madre que trabajó toda su vida para educarme, que se moría de hambre por mi comida, que nunca ha tenido nada fácil en la vida. Mi suegra cuestionó la arrogancia y la grosería de su nuera, Lorena. ¿Cómo se atrevía a insultarme si vivía de mi dinero? Mi hijo Rodrigo estaba furioso por sus mentiras y comportamiento inapropiado. Lorena se puso roja de vergüenza y rabia, llorando e intentando gritarle a Rodrigo, acusándome, a su suegra, de meterme en sus vidas. Pero cada palabra que decía solo empeoraba la situación. Sus amigas, sintiéndose insultadas, se marcharon de inmediato. Cuando se fueron, Rodrigo se volvió hacia Lorena y le dio un veredicto inquebrantable y definitivo: tienes media hora para salir de mi casa.
No era solo rabia, era una reafirmación de su autoridad. Lorena abrió los ojos con incredulidad, incapaz de creer lo que decía. Intentó explicarle diciendo que también era su casa, que estaban casados y que él no podía hacerle eso. Rodrigo simplemente repitió, en media hora no podrás llevarte nada más que tu ropa. Todo lo que hay aquí lo compré con mi esfuerzo, con el sudor que mi madre valoraba en mí. Lorena estalló en cólera, gritando, maldiciendo, rompiendo el jarrón de la mesa, diciendo que lo demandaría, que se quedaría con la mitad de todo, que se arrepentiría. Pero Rodrigo no lo pensó dos veces, cogió el móvil y llamó a su abogado delante de ella. Hablando de la separación y del inventario de sus bienes, Lorena por fin comprendió que no había vuelta atrás. Subió las escaleras y oí el ruido de cajones abriéndose y cerrándose. Me quedé allí intentando comprender la verdad. Rodrigo se me acercó, me tomó la cara entre las manos y me miró a los ojos. Perdóname, mamá. Siento no haber entendido cómo te traté antes. Siento haberte dejado sufrir en silencio. Me equivoqué y fui una cobarde. Fue entonces cuando me derrumbé. Grité todo lo que había reprimido durante meses, años, toda la humillación que había soportado en silencio, todas las veces que me había sentido pequeña e inútil. Lorena bajó las escaleras con dos maletas grandes, la cara manchada de rímel y los ojos rojos de odio. Pasó junto a nosotros sin mirarnos, se giró y dijo sus últimas palabras: Rodrigo, te arrepentirás de esto. Elegiste a una vieja ignorante antes que a mí. Morirás solo. Rodrigo simplemente abrió la puerta y esperó a que se fuera. Cuando la puerta se cerró, la cerró con llave y dejó escapar un largo suspiro. Nos quedamos en silencio un rato. La casa se sentía diferente, más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Rodrigo me abrazó fuerte y pude olerlo, el mismo aroma que olía de niño, y siempre que se sentía herido, corría a mis brazos. Esta casa es tuya, mamá. Siempre ha sido tuyo y nadie volverá a faltarte al respeto aquí. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba muy silenciosa, pero había un silencio reconfortante. Rodrigo inició los trámites de divorcio y Lorena hizo todo lo posible por complicar las cosas, pero al final, perdió sus derechos porque la propiedad estaba a su nombre. Intentó difundir mentiras. Mi hijo, Rodrigo, también cambió. Empezó a llegar más temprano, a pasar más tiempo en casa, y ahora cocinamos juntos a menudo, como cuando éramos niños. Finalmente, después de todo ese estrés, nuestra relación recuperó su profundidad e intimidad. Volvimos a hablar de todo, de la vida, de los sueños, de los recuerdos de Oaxaca. Me dijo que estaba perdido, pero ese día le abrió los ojos. No necesitaba una mujer para parecer exitoso. Necesitaba a alguien que respetara su lugar de origen. Cuando miro hacia atrás hoy, no siento ningún resentimiento hacia Lorena. Siento lástima. Siento lástima por la persona que nunca entendió que el verdadero valor de una persona no reside en su ropa ni en el dinero que posee, sino en su carácter, en su trato con los demás, especialmente aquellos que no pueden ofrecer nada a cambio. Ella perdió a una buena persona, y aprendí que no importa cuántas veces la vida nos ponga de rodillas, siempre hay una oportunidad de sanar. Aprendí que el amor de un hijo es más valioso que todo el oro del mundo y que nunca debemos comprometer nuestra dignidad, por mucho que otros intenten menospreciarnos. Mi nombre es Guadalupe, soy la madre de Rodrigo, y esta es mi historia, una historia de humillación, pero también de justicia. Una historia de dolor, pero también de renacimiento. Y si hay algo que quiero que entiendas, es esto: no importa cuán oscura sea la noche, nunca dejes que nadie apague la luz que llevas dentro.